Muy buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Jeffrey y quería compartirles algo con ustedes de la palabra de Dios. La cuestión de los milagros, ¿verdad? La cuestión de las sanidades. Hoy en día vemos que me gusta hablar las cosas tal y como son. Un montón de pastores farsantes que hacen supuestamente sanidades, aparecen en televisión. No me estoy refiriendo a lo real, me refiero a los que hacen una gran cantidad de espectáculos ahí y agarran dos hermanos de este lado y dos hermanos de este otro lado y empiezan a llegar gente y supuestamente ellos hacen milagros, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la palabra de Dios? Okay. Vamos a ver una cosa. Jesús dijo: mayores cosas que las que yo hago, ustedes harán. Y ustedes, básicamente, que yo sepa, ¿verdad? Serán casos muy específicos que ocurre algo fuera de lo normal, como ver a un mudo hablar, ver a una persona que es sorda, que todo el mundo la conoce en la comunidad y que empezó a escuchar. Ahora, entonces, ¿qué pasa con las sanidades? ¿Qué sucede con la sanidad que Jesús habló? Mayores cosas que las que yo hago, ustedes harán. Ok, aquí es donde está el asunto. Cuando Cristo venía y hablaba, Jesús decía: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Entonces todos sabemos inmediatamente, como se trata de tocar nuestro cuerpo, entonces todos los defendemos. Oh, no. Ahí está hablando de sentido espiritual. Ahí todo el mundo entiende. Cuando viene y dice, para que lo cojo no se salga del camino, estamos hablando de que está hablando el Señor de una cojera espiritual, ¿verdad? Entonces, pero cuando vemos que el Señor dice, orarán por los enfermos y sanarán, ahí todo el mundo empieza a irse en su mente por la cuestión, el espectáculo. ¡Wow! Imagínense ver a esa persona que llega y orar y poner las manos en el nombre y entonces esa persona vuelve la vista. Entonces todos nos vamos por la parte humana, por la parte de que quiere ver un espectáculo, como cuando vamos en la carretera y vemos que hay un accidente, todos queremos ver. Pero cuando vemos, cuando ahí dice que si tu mano te es ocasión de caer, córtala, ahí inmediatamente, como se trata de nuestro cuerpo, entonces quitamos. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es lo mismo. Jesús está hablando del mundo espiritual. Dice, ahora, pondrán sus manos sobre los enfermos y éstas sanarán. Tomarán con la mano serpientes y alacranes. Cuando ahí dice, cuando la Biblia nos dice, tomarán en sus manos serpientes y alacranes, inmediatamente dice, oh, no. Está hablando en sentido espiritual. Pero cuando vemos que dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, como se trata de nuestro cuerpo, entonces, oh, sí, está hablando. Entonces, primero, cuando ahí habla, él está hablando de los enfermos que son enfermos espirituales. ¿Por qué? Cuando él dice, mayores cosas que las que yo hago, ustedes harán. Ustedes no han visto en su vida, yo les aseguro, una persona que resucite muertos, que sane cojos de verdad, que vea usted una persona que está totalmente así y se sane. ¿Por qué razón? No porque Dios no lo pueda hacer ni lo quiera hacer, claro. Dios sabrá cuándo Él lo hace.
Pero como yo dije en otro video, Dios no está detrás de que el hombre vaya y vea cosas y se vengan 20,000 personas a contemplar a esta persona y decir, mire, es que esta persona se sanó, vamos a la iglesia todos. No, Dios no está detrás de eso. Dios está detrás de las personas que creen sin ver. Los que creen sin ver. Dios no está detrás de las personas que creen porque vieron. Entonces, cuando Él dice, para que mayores cosas que las que nosotros hacemos, que las que yo hago, ustedes harán. Entonces, ¿por qué hemos pasado toda una vida yendo a campañas de milagros, campañas de sanidad, cuando en realidad Jesús está hablando allí de qué? De que para la persona que es coja y no se da cuenta porque tiene su brazo bien, pero está coja, ¿por qué? Porque no puede hacer con sus manos lo bueno. El hombre que está, perdón, el hombre que está manco. Ahora el hombre que está cojo, pero él dice, ¿cuál cojo? Yo aquí estoy bien. ¿Sí me entiende? Yo tengo mis 2 piernas, pero Dios le dice, tú eres cojo. ¿Por qué? Porque no puedes andar por el buen camino. Entonces, si usted, cuando usted viene y trae una persona a Cristo, y esa persona empieza a caminar en los caminos del Señor, entonces esa persona le crecieron pies. Entonces ahí usted hizo mayores cosas de las que Jesús hizo, porque Jesús sanó a los enfermos de este cuerpo, pero usted está sanando a un verdadero enfermo, a una persona que es verdaderamente coja. ¿Me entiende? Entonces ahí es donde está la confusión de nosotros. Ahora, yo no estoy diciendo que no hay que orar por las personas enfermas. Claro que sí, pero ahí es donde el problema es cuando nosotros ponemos todo nuestro énfasis en eso, cuando no entendemos que cuando Él dice las cosas, mayores cosas que las que yo hago, ustedes harán. Entonces vemos la gente desviviéndose, los pastores, los que, como este farsante de Benny Hinn, que hace campañas. ¿Por qué no agarra a una persona que es manca, que es un veterano de guerra, lo llevan ahí y le crecen los pies? Ustedes nunca van a ver que llevan personas así. No, todas las personas son personas que usted no vio el milagro ocurrir ahí. Jesús no hacía eso. ¿Pero por qué? Porque Jesús estaba haciendo un precedente para el pueblo de Israel, porque Él estaba cumpliendo todo en la carne. Entonces Él tenía que sanar gente en la carne. Cuando en la ley nosotros los hombres tenían que circuncidarse el prepucio ahí. Entonces Cristo vino y se fue circuncidado en su prepucio. Pero Él ya nos dejó para adelante después de Él. Circuncidaos vuestro corazón. Circuncidad vuestro corazón y vuestras mentes. Entonces, ¿en qué es lo que consiste todo lo que Dios hacía aquí en la tierra? Era para el pueblo de Israel, para cumplir con todo lo que era en este cuerpo. Pero ya una vez cumplido, Él ya nos abrió el camino para empezar la parte espiritual, ¿verdad? La parte espiritual. Entonces, cuando nosotros nos seguimos enfatizando en hacer campañas de milagros, en hacer esto, en hacer lo otro, no es eso. Claro, yo le soy honesto, yo tengo una hija que es autista. Yo le pido a mi Dios todos los días que me la sane, que le dé sanidad. Pero ¿qué pasa? Es cuando Él quiera. Cuando Él tenga su voluntad, si es que Él tiene en sus planes hacerlo, muy bien. Pero si no, no. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. ¿Qué pasaría
si una iglesia empiezan a ver milagros de esa clase, milagros del cuerpo, se vendría todo un país. Eso es lo que hacía antes la iglesia católica, que la Virgen de Fátima, todo el mundo se iba ahí por miles y miles y miles de personas. Que esto, que aquí, que allá, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque los que estaban detrás de eso, estaban detrás de qué? Estaban detrás, ellos conocían la psicología humana, ellos sabían que poniendo algo así, venían los miles y miles de personas a hacer grandes romerías, y en eso habrían que restaurantes, fondas, sin contar las ofrendas, ¿verdad? Sin contar lo que se recogía, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que ellos hacían. Pero nosotros, los que somos cristianos, ya no tenemos que estar pensando en el show. ¿Por qué ustedes, por ejemplo, a cuántos de ustedes no se han puesto a pensar, o yo no sé si lo harán o no, pero cuántos no les hubiera gustado ver que Sansón nació en el mismo tiempo que Goliat? ¿A cuántos no? Hubiera sido, ¿me entienden? Maravilloso. Pero ¿cuál es la razón que Dios no lo hizo? Porque cuando Dios puso a Sansón, lo que él estaba detrás es de enseñarle que el hombre más fuerte si no estaba con Dios, podía ser vencido por el cabello de una mujer. Cuando vino Dios y extrajo a Goliat, entonces, ¿qué es lo que cree? Que un hombre pequeñito, jovencito, sin experiencia, podía ser el vaso que dijo Sara para derrotar a un gigante como Goliat. Dios no está detrás del show, Dios está detrás de una enseñanza. Dios está detrás de una enseñanza. Nosotros tenemos que mirar más allá. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Entonces, como niño, yo hubiera pensado, wow, Goliat versus Sansón, wow. Pero ahora que ya uno es un adulto, usted puede pensar y puede entender, no, es Dios que está detrás de una enseñanza, de darnos una lección. Como un pueblo como Israel no cargaba sofisticado armamento, sino que dando vueltas alrededor de una ciudad y gritando, se podía traer abajo todas unas murallas que eran imposibles de penetrar. ¿Por qué entonces? Si en ese caso Dios hubiera hecho el pueblo de Israel de la misma manera, con un super armamento ahí, pero no. Dios siempre está detrás de una enseñanza, de enseñar, de enseñar cómo algo insignificante y humilde puede vencer el orgullo. Veamos el ejemplo, Israel y Egipto. Egipto era un imperio, era el conocimiento, las matemáticas, era una cosa tan maravillosa ahí, humanamente hablando. Israel, un grupito de esclavos. Y ese grupito de esclavos venció todo el orgullo, toda la soberbia de Egipto. ¿Por qué? Porque eso es detrás de lo que Dios hizo. Dios no puso ahí un plan sofisticado.